Sejanus Plin nos demostró ser la persona con más corazón y enojo a la hora de defender cada uno de sus ideales, y sin duda en lo único que falló fue en confiar en Coriolanus Snow. Sin embargo, este personaje fue pieza fundamental para el éxito del futuro presidente Snow. Es por eso que hoy hablaremos de Sejanus Plin, la primera víctima de Coriolanus Snow, aquí en La Dirección del Cine. Hola, ¿qué tal? Yo soy Adriana y mi necesidad por hacer este video surge de mi fascinación por Josh Andrés Rivera y lo excelente que le quedó este personaje. Y como la película sigue un ritmo bastante acelerado, justo pero bastante acelerado, me parece que hablar de este personaje es igual de importante que hablar, no sé, de Lucy Gray. Y la verdad yo tenía muchísimas ganas de hacer este video desde hace muchísimo tiempo, pero nada más me pasaba una cosa y luego otra y nada más no se concretaba. Pero ya que estamos aquí sentados, comencemos. Tal cual nos lo mostraron en la cinta, Sejanus no era originario del Capitolio, sino que este venía de los distritos, específicamente del Distrito 2. Pero entonces, ¿cómo es que llegó al Capitolio y a ser parte de una de las familias más importantes? Pues en la época en la que Panem se encontraba en guerra, el padre de este decide darle la espalda a los distritos y mostrarle total apoyo al presidente del Capitolio. Esto pensando en el futuro de su familia, y en el Distrito 2 es donde se encargan de entrenar a los agentes de la paz, se encargan también de la minería y de la fabricación de armas. Esta última actividad sería la que le daría toda la fortuna al señor Plint y con esto logró comprar su estadía en el Capitolio. También donaría muchísimo dinero para todos ellos, logrando reconstruir la academia donde se garantizaría gracias a esta donación la educación de Sejanus y su estadía en ella. Desde el primer momento en el que Sejanus pisó las instalaciones de esta academia, él sabía perfectamente que no pertenecía a este lugar, por lo que su personalidad comenzó a notarse como una persona cautelosa, también era bastante tímido y sobre todo muy sensible, también como que siempre trataba de analizar a cada uno de sus compañeros. Precisamente al esparcirse el rumor que este chico venía de los distritos, todos sus compañeros comenzaron a realizar una campaña de odio en contra de este chico para que pasara un verdadero infierno durante su estadía por la academia. Pequeño detalle que de cierta manera sí nos lo dan a entender dentro de esta película. Para esto en su momento Corio consideró unirse a esta campaña, pero terminó por creer que la mejor opción era simplemente ignorarlo. Y la verdad es que Corio era bastante inteligente en este tipo de situaciones, pues sabía a qué prestarle atención y también a qué no prestarle atención, y la verdad es que Sejanus pues no era una de sus prioridades. Ahora, esta actitud de Coriolanus hizo que Sejanus considerara que este chico era bastante decente, que como que era amable, que era buena persona, y es por eso que cada vez que Sejanus se enfrenta a un problema en los inicios de los Juegos del Hambre con ellos como mentores, pues recurría a Coriolanus porque era prácticamente la única persona que no le hacía bullying. Y si creemos que el futuro presidente Snow lo ayudaba porque era solidario o creía que este chico podía llegar a ser su amigo, la realidad era que ante la situación que estaban experimentando como mentores, sus emociones estaban al límite, y aquí fue donde este joven se daría cuenta del poder con el que contaba el joven de los distritos, pues cada signo de rebelión por Sejanus después era comprado con el dinero de su padre, y Corio la verdad es que sabía muy bien con quién jugar y con quién no. Como también vimos en la película, que de hecho me gustó muchísimo más en ella, esta intención prácticamente del decano Highbottom por parar los Juegos del Hambre. La verdad es que en el libro pues esta acción no estaba tan marcada, y el odio que sentía el decano por Corio era más que nada por la relación que este había tenido con el padre de este chico. Y aquí es donde Corio prácticamente conseguiría su primer enemigo, y aquí es donde entraría esta alianza
con Sejanus porque este chico se daría cuenta de la importancia que tenía el joven gracias al dinero de sus padres, ganándose el cariño de Sejanus y al mismo tiempo de los padres. Si el decano Highbottom quería llevarlo ante el comité, le convendría tener a Sejanus como aliado. Lo interesante aquí y cruel era descubrir los pensamientos que constantemente tenía Coriolanus, los cuales eran bastante crueles y muy honestos, y no había una persona que sacara más de quicio a este chico que Sejanus. La razón era muy sencilla, pues tenía un gran resentimiento y constantemente se preguntaba por qué un chico que ni siquiera era del Capitolio tenía más estabilidad, poder y privilegios que alguien que sí era de aquel lugar. Y todo esto lo podemos también comprobar con las siguientes descripciones. ¿Acaso a Coriolanus le iba a usurpar el puesto alguien que se refería a su madre como Ma? O Coriolanus tomó nota, 10 años en el Capitolio y Sejanus había desperdiciado los privilegios de aquella vida. Todavía se consideraba un ciudadano de los distritos. Tonterías sentimentales. Y creo que sin duda después del final de esta película, que es exactamente el mismo final que en el libro, pues nos damos cuenta que Corio jamás quiso a nadie y que jamás podríamos esperar bondad de este personaje. Sí que al inicio de esta cinta pues era un poquito más complicado identificar los verdaderos sentimientos de Corio hacia Sejanus, tanto así que a todo el mundo nos encantó la química de estos dos actores, que hasta sobrepasó a un shippeo. Todos queríamos un romance con estos dos personajes, pero sin duda después de las descripciones que acabo de leer y muchas más descripciones bastante crueles hacia Sejanus y su familia, pues esta situación en el libro jamás se nos hubiera pasado por la cabeza, teniendo en cuenta que Corio pues nunca fue honesto ni quería a este personaje. Aunque bueno, también Corio no solo odiaba a Sejanus, sino que en su momento también nos mencionaba su admiración por él, por el coraje que este demostraba en muchas ocasiones y que a Corio jamás se le hubiera ocurrido demostrar por todo lo que tenía que perder. Sejanus Flint era más duro de lo que aparentaba. Echarle su mentoría a la cara a la doctora Gaul requería de agallas. Estamos seguros de que Sejanus hubiera podido lograr mucho más de no haber confiado en la persona equivocada, aunque desde un inicio recalcábamos que este chico era una persona que actuaba con muchísimo corazón y bondad, lo que lo hizo tener su concentración en las personas equivocadas y no estar atento en el verdadero enemigo, lo que lo convirtió en la primera víctima de Coriolanus Snow. Hubo una época en la que no todo fue resentimiento y odio de Corio a Sejanus, y es que al ser enviado como agente de la paz, nuestro protagonista sentía que su vida se había arruinado, por lo que la única solución que encontró fue intentar quitarse la vida. Sin embargo, justo en el momento que esto pasaba por su mente, escuchó una voz que lo cambió todo. Aquí, Sejanus le salvaría la vida. Aquí, Sejanus le contesta: amigo mío, tu vida no ha hecho más que empezar. Y con esta línea es que me provoca un sentimiento bastante parecido al que les mencionaba en el video anterior, con estas afirmaciones que me encantan y me parecen increíbles, pues claramente la vida de Coriolanus iba en ascenso y no por nada su poder duró muchísimos años. Es por eso que Sejanus le dice: tu vida no ha hecho más que empezar, y claramente así fue. Pues fue en este distrito, en el 12, donde se desató este dictador y villano que llevaba por dentro, así como tal cual ellos lo mencionan. Esto no era la ruina para este personaje, sino que era su salvación, y creo que era la salvación definitivamente para estos dos personajes, pues imagínense a Sejanus viviendo en este sistema que él ya odiaba y que apenas estaba comenzando, el sufrimiento que hubiera sido saber que aún faltaban muchísimos años para que alguien pudiera romper con este sistema. Y de igual manera, pues para Corio también fue su salvación, pues al morir Sejanus, pues todos sabemos qué fue lo que lo ayudó a llegar a ser pues el gran presidente, que pues ya sabemos que se quedó con la fortuna de los Flint.
Sin embargo, la buena onda después de algunas semanas de buenos almuerzos, postres, entrenamientos y positivismo terminó cuando Sejanus se metió con lo más preciado para Corio, el Capitolio, y no por simplemente haber nacido ahí, sino que recordemos, Corio era el mismísimo Capitolio. La historia ya nos la sabemos. Corio hace una grabación con la confesión de este chico, la envía a la doctora Gaul y es ahí cuando un increíble personaje que sin duda no merecía ese desenlace pierde esta guerra. Y si aún existía alguna esperanza de creer que Corio era bueno, tan solo bastaba conseguir viendo su desprecio a este chico y su familia, quienes fueron clave para financiar toda su educación y solo impulsar al icónico presidente Snow. Pobre Sejanus, pobre, sensible, idiota y muerto Sejanus. Me pareció muy importante resaltar la importancia de este personaje, Sejanus Flint, así como lo hicimos en su momento con Lucy Gray en este video que les voy a dejar por aquí para que lo disfruten. Y creo que con este video me despido formalmente de esta magnífica era. Muchísimas gracias por haber visto cada uno de estos videos y si aún tienes alguna otra duda sobre los Juegos del Hambre, no olvides comentarlo aquí abajo o visitar mis redes sociales desde Instagram a TikTok, donde nos podrás encontrar como La Dirección del Cine, o también puedes visitar pues mi perfil personal que es Adriana_V. Para más videos no olvides pasarte por nuestra lista de reproducción sobre los Juegos del Hambre y de pasada suscribirte. En verdad muchísimas gracias y hasta luego.